Bien, chicos, vamos a ver ahora la clase de control de la respiración en la altura. Exactamente vamos a ver el HBR, ¿no? Que es la respuesta ventilatoria a la hipoxia. ¿Ya? Muy bien, entonces, ¿qué tenemos que saber de esta parte de la fisiología de la altura? Lo primero que deben recordar es que el aumento del volumen respiratorio, ustedes saben que el volumen respiratorio es 500 mililitros en condiciones basales. Si multiplicamos por 12 respiraciones por minuto promedio, tenemos 6 litros por minuto, ¿no es cierto? Entonces, ese volumen respiratorio aumenta, ¿ya? Y es la primera respuesta, correcto, importante que tenemos en los primeros días de la aclimatación. Así que estamos estudiando ahorita uno de los principales cambios que se tiene en la aclimatación a la altura, que es el aumento del volumen respiratorio. O sea, en cristiano, respiramos más volumen, ¿ya? Entonces, ¿esto cómo se descubrió? Bueno, para que tengan una idea histórica, en 1911, Haldane, sí, el mismo que habló del efecto Bohr-Haldane, describió que los alpinistas, ya en la expedición Pikes Peak, describió que los alpinistas tenían una disminución del PCO2. Entonces él dijo, oye, ¿por qué está cayendo el PCO2? No sabía, pero era una forma indirecta de ver que estaba aumentando la ventilación mecánica o la ventilación por minuto, ¿correcto?, que están teniendo producto de la respuesta a la hipoxia. Ya, así que desde 1911 se sabe que hay cambios al momento de subir en los gases arteriales. Muy bien. Recuerden que la respuesta ventilatoria a la hipoxia, o sea, este HBR que estamos viendo acá, no sigue una curva lineal, ¿correcto? No sigue una curva lineal. O sea, no es que a medida que subamos en la altura vamos a hacer más respuesta ventilatoria, no. La respuesta ventilatoria espera, le da tiempo a que la hemoglobina desature. O sea, antes de aumentar nuestro volumen, le damos chance a que la hemoglobina desature. ¿Por qué, profe? Porque si aumentas el volumen mecánico de ventilación, vas a bajar el CO2. Y cuando bajas el CO2, vas a comprometer el flujo sanguíneo cerebral, vas a comprometer el balance del pH en el cuerpo, y eso no nos gusta. Entonces, antes de respirar más, le das chance a tu hemoglobina de saturar. Entonces, miren este gráfico 6.1. ¿Ya? En este gráfico pueden ver la respuesta ventilatoria a la hipoxia en función a la caída de la presión alveolar de oxígeno y la saturación en la sangre. Entonces, miren, la saturación en la sangre arranca en 100%, ¿no es cierto? La presión alveolar de oxígeno, correcto, la pueden ver acá, ya, acá está, presión alveolar de oxígeno, la tienes en 100, ahí está en su sitio, y la ventilación litros por minuto, ya, la tenemos, en este caso, le están poniendo en 10, ya, en 10 en esta medición. Entonces, a medida que va bajando la saturación en la sangre, como ves, va bajando la saturación en la sangre, esta lo hace de forma lineal a medida que cae la presión parcial de oxígeno en el alveolo. Entonces, miren cómo linealmente la saturación responde. La saturación responde linealmente a la caída de oxígeno. Pero miren cómo la curva de la ventilación, que es esta de acá, correcto, esta de acá, no responde así. Esta curva no es lineal, miren. Tiene esta forma. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todo este rango, bueno, vamos a poner un poquito más acá, todo este rango de acá a acá, de caída de saturación, ha ido sin una alteración marcada de la ventilación litros minuto. ¿Me entienden? Entonces tú te preguntarás, ¿por qué mientras la saturación ha ido cayendo, no se ha alterado la ventilación minuto? Porque está esperando a que la hemoglobina compense. Entonces, cuando ya llega un punto límite, un punto crítico, que más o menos estamos acá en 75% de saturación, el pulmón dice, un momentito, la hemoglobina no está pudiendo aguantar, estamos desaturando bastante, recién activo mi mecanismo de aumento de la ventilación minuto. ¿Me entienden? Entonces, el pulmón espera a que la hemoglobina desature, antes de arrancar a ventilar de más, ¿ya? Entonces, la respuesta ventilatoria a la hipoxia básicamente depende de si la PCO2 puede o no seguir bajando. ¿Qué quiero decir? Entonces tú te preguntas, profe, ¿y yo puedo seguir ventilando como loco, así como loco hasta el infinito y más allá? No, porque eso depende de cómo está tu PCO2. O sea, si tu PCO2 cae demasiado, este mecanismo de ventilación se detiene, no se puede. ¿Por qué? Porque simplemente has botado demasiado CO2, ¿ya? Entonces, para que entienda bien este proceso, acá les he dejado las 3 fases de la respuesta ventilatoria a la hipoxia en la figura 6.2, ¿correcto? Entonces, acá tenemos, miren por favor, un tiempo idealizado de la aclimatación ventilatoria usando el PCO2 como un índice. O sea, el que te marca las fases de la respuesta ventilatoria a la hipoxia es el CO2. Entonces acá tenemos la presión arterial de CO2 o la presión alveolar de CO2, eso no hay problema, la que midamos, ¿ya?
Entonces, miren, cuando estamos en 40, que es lo fisiológico, ¿no es cierto? Una presión de 40 milímetros de mercurio de CO2, arranca la hipoxia, ¿no es cierto? Entonces estamos al nivel del mar, ojo, porque estamos estudiando la respuesta a nivel del mar, todavía no estamos viendo la respuesta a la altura, estamos viendo a nivel del mar. Entonces cualquier persona a nivel del mar le arrancas la hipoxia, entonces este periodo de hipoxia aguda, que son los primeros 10 minutos, rápidamente va a tener que una HBR. En este momento, acá va a tener una HBR, una respuesta ventilatoria hipoxia. Vas a empezar a ventilar como loco. ¿Para qué, profe? Para subir mi oxígeno, pero lamentablemente en ese proceso bajo el CO2. Entonces, como ves, el CO2 de 40 empieza a bajar. ¿Correcto? Empieza a bajar. Entonces, cuando llega a niveles de 36, 37, que ya son complicados para regular el pH arterial, entonces empieza el HBD. HBD significa el decalamiento, la descalación, la disminución de la respuesta ventilatoria a la hipoxia. Entonces, otra vez dejas de ventilar, pasados los 10 minutos hasta la media hora más o menos, de los 10 minutos a la media hora, dejas de hiperventilar y otra vez recuperas tus valores de CO2. Entonces, en esta fase lo que se hace es se recupera el CO2, ¿correcto? Y finalmente, con el tiempo, obviamente, si es que sigues expuesto a la hipoxia, entonces el cerebro va a tener que hacer un ajuste. ¿A qué, profe? Un ajuste al sensor de PCO2. O sea, el cerebro va a decirle al bulbo raquídeo, oye bulbo, ¿sabes qué? Tu sensor de CO2 tienes que cambiarlo porque tenemos que ventilar porque nos estamos quedando sin oxígeno. Entonces, cuando eso ocurre, ya estamos hablando de aclimatación. Horas, días, donde empiezas a ventilar más y por eso tu presión de CO2 cae sin agotarse el reflejo. O sea, estás en este proceso, en esta parte de acá. Estás respirando un montón para compensar la hipoxia. Profe, ¿y por qué no se detiene? Porque ya se cambiaron los sets en el receptor de CO2 del bulbo raquídeo. ¿Está bien? Y luego, cuando regresas a la normoxia, cuando te devuelven tu oxígeno normalmente, se apaga la respuesta ventilatoria y nuevamente vuelves a los niveles basales de CO2. Y el bulbo raquídeo otra vez vuelve a setear a un nivel normal. ¿Entendieron? Entonces, esa es la forma como nos aclimatamos a través de la respuesta ventilatoria a la hipoxia en caso de hipoxia. ¿Ya? Bien. Y la pregunta del millón es, ¿por qué se debe esto? ¿Cuál es la magia? ¿Quién es el que se encarga de eso? Obviamente es el receptor periférico de oxígeno. O sea, ¿quién? Los quimiorreceptores periféricos. Esa es la clave y es lo que vamos a hablar en esta diapositiva. ¿Ya? Entonces, miren, los quimiorreceptores periféricos que están en el cuerpo carotídeo, en el cuerpo aórtico, son los más sensibles que tenemos en el organismo a la hipoxia, los más sensibles de todos. Y secundariamente son sensibles a la hipercapnia. ¿Ya? Pues acá en la figura 3 estamos viendo claramente una célula glómica de este cuerpo carotídeo. ¿Ya? Entonces ahorita vamos a detallar. El cuerpo carotídeo es una estructura que tan solo pesa 10 miligramos, o sea, es recontra chiquitito, está ahí en la bifurcación de la carótida o está en la aorta, ¿no es cierto? Y recuerden esto, por favor, es un sensor que tiene demasiado flujo sanguíneo por gramo de tejido, tiene un montón de sangre, pero consume poco oxígeno para vivir. O sea, es un receptor de oxígeno, pero no consume mucho oxígeno. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que sensa, por favor marquen esto con color verde, es importante, lo que sensa es la hipoxia por presión de oxígeno. No le interesa la anemia, ni le interesa la reducción de flujo. A ver, profe, explíqueme. Cuando a tu célula le falta oxígeno, puede ser porque no hay presión de oxígeno, correcto, para saturar la hemoglobina, porque no hay hemoglobina, es anemia, o porque no hay sangre, eso es hipovolemia, falta de flujo. Entonces, como este órgano tiene tanta perfusión, no le importa la concentración de hemoglobina ni el flujo, porque le sobra. Lo que sensa es la saturación de la hemoglobina. Y la saturación de la hemoglobina depende básicamente de ¿qué? De la presión de oxígeno para saturarla. Entonces, este receptor solo sensa presión de oxígeno, no sensa anemia ni sensa hipovolemia, ¿ya? Que también pueden ser causas de hipoxia. ¿Entendieron? Bueno. Entonces, ¿cómo es que ocurre este proceso? Es bien sencillo. Tenemos esto que estoy subrayando acá. Esto de acá es una célula glómica. Así se llama, célula glómica. Esta célula glómica tipo 1, correcto, está en el cuerpo carotídeo, en el cuerpo aórtico. Lo que hace es sensar, tiene un sensor de oxígeno, tiene una proteína sensora de oxígeno, ¿ya? Entonces, esta proteína sensora de oxígeno detecta los niveles bajos de oxígeno y ¿qué hace? Puede actuar acá bloqueando un canal de potasio. ¿Correcto? Entonces, al bloquear el canal de potasio, el potasio deja de salir. Y al dejar de salir, se carga positivamente el intracelular. ¿Y cómo se llama cuando se carga positivamente? Se llama despolarización. Y esa despolarización abre los canales de calcio voltaje dependientes y entra calcio. Así que, por favor, marcamos acá.
hay un sensor de membrana de oxígeno que cierra los canales de potasio y eso despolariza la célula. Ese es su primer mecanismo. Esa despolarización mete calcio voltaje dependiente y ese calcio libera unas vesículas que tienen los neurotransmisores. Estas vesículas liberan neurotransmisores, correcto, que básicamente son estos neurotransmisores que ven acá. Ya puede ser dopamina, puede ser noradrenalina, puede ser serotonina, puede ser acetilcolina, puede ser endorfina, puede ser ATP, etcétera, etcétera, etcétera. Así que acá les he dejado, se libera dopamina, noradrenalina, serotonina, acetilcolina, encefalinas, en ese orden, ¿correcto? En ese orden. Adicionalmente se liberan otras sustancias como ATP, sustancia P, etcétera, pero todo eso se libera. ¿Y eso qué hace? Se une a un receptor que está acá, en esto, ¿correcto? Que viene a ser la fibra nerviosa aferente del noveno par, ¿correcto? Entonces, que va a terminar en el ganglio petroso. No se olviden, el noveno par, el glosofaringeo, termina en el ganglio petroso superior. Entonces, ese neurotransmisor, o sea, esa señal viaja aferentemente por la rama de Hering del noveno par del glosofaringeo. ¿Ya? Entonces, la información viaja por el noveno par, no se olviden, llega al ganglio petroso y en su camino, apunten esto, la señal es modificada por otros sistemas. O sea, no piensen que solo la célula glóbica es la que da la orden. Esta es la señal periférica. Pero a nivel del cerebro, miren, justo tengo un cerebro ahí, a nivel del sistema nervioso tenemos la regulación central. ¿Entendieron? Ya. Ahora, un segundo mecanismo, que voy a hacerlo con color verde, un segundo mecanismo es este de acá, de la mitocondria. La mitocondria parece que al tener menos oxígeno va a tener menos afinidad y actividad, su cadena transporta electrones, y esa caída de actividad mitocondrial frente a la hipoxia parece que va a liberar calcio dentro de la mitocondria al citoplasma. O sea, en cristiano, el calcio que está en la matriz mitocondrial va a terminar saliendo. Y tenemos más calcio, pero en este caso calcio que se liberó del intracelular. Y con eso explicas otra vez la liberación de los neurotransmisores. ¿Entendido? Entendido. Finalmente, se cree que el NADPH, el óxido nítrico, oxigenasas del hemo también están implicadas en el proceso. Y finalmente, quiero que recuerden que si bien es cierto la respuesta de la célula glómica es al oxígeno, también se ha visto que responden al CO2. ¿Correcto? 30% de la respuesta del CO2 y el pH se debe a los cuerpos carotídeos. Así que no hay que quitarle la importancia para la regulación del CO2. ¿Está bien? Finalmente, se ha visto que cuando una persona está sometida a hipoxia crónica, hay una hipertrofia de los cuerpos carotídeos por sobreexpresión del factor de crecimiento transformante endotelial o vascular endothelial growing factor, ¿ya? Que es pues el encargado de hacer hiperplasia de este tejido. Así que sí se ha visto que en la hipoxia crónica tiene que ver este sensor adicional. Muy bien, entonces ahora sí nos metemos de lleno a entender en qué consiste este famoso control de la respiración a través del HBR, la respuesta ventilatoria a la hipoxia, ¿ya? Bueno, entonces primero que nada quiero que recuerden que la respuesta ventilatoria a la hipoxia, o sea, cuánto más respiramos por hipoxia, tiene varios métodos de medición. El más común y el más sencillo de hacer es aquel donde con un oxímetro te medimos la saturación en el dedito a medida que te vamos instalando una hipoxia. Entonces lo que hacemos es te ponemos o te sometemos a hipoxia y vamos midiendo en la mano cómo desaturas. Pero es muy importante que ustedes mantengan la PCO2 estable. Porque una vez que la PCO2 empieza a bajar, ya se alteró el mecanismo de la respuesta ventilatoria hipoxia. Porque ya entra a tallar el mecanismo de la respuesta a la hipocapnia. ¿Ya? Bien. Bueno, se ha visto que en gente de la costa hay una variación de 22 a 73% de la respuesta ventilatoria a la hipoxia según la edad. Una persona joven tiene mayor respuesta ventilatoria. Según grupos específicos, por ejemplo, los deportistas parecen tener una mejor respuesta ventilatoria y el uso de fármacos que puedan interferir la señalización del cuerpo carotídeo. O sea, la respuesta ventilatoria a la hipoxia no es igual en todas las personas, es bien variable, ¿ya? Todos ustedes ya saben, y lo voy a repetir y voy a marcar con rojo, que en los primeros días de la aclimatación a la altura hay una respuesta ventilatoria a la hipoxia que termina bajando CO2 para compensar la caída de oxígeno. O sea, metes más oxígeno a cambio de perder CO2, ¿correcto? Pero, es justamente esta caída del CO2 que baja la respuesta ventilatoria. O sea, el efecto baja por la hipocapnia. Entonces, al haber hipocapnia ya no vas a seguir ventilando, ¿me entienden? Y eso es lo que vimos acá como este regreso a la normalidad relativamente, ¿ya? Bien.
Pero, habíamos quedado también que a medida que crónicamente te expones, puede haber otra vez una adaptación de la respuesta ventilatoria, pero porque cambia el set central y por eso podemos seguir bajando la concentración de CO2 sin parar la respuesta ventilatoria. ¿Entendieron? Muy bien, es lo que hemos hablado, estamos repitiendo, ¿ya? Lamentablemente no se sabe el mecanismo, o sea, nadie sabe ahorita por qué ocurre esta respuesta ventilatoria desde el punto de vista fisiológico a detalle. Se cree que puede haber una respuesta genética a largo plazo, que cambia los sensores o que el receptor central se altera, pero al final no se sabe por qué este mecanismo del HBR es agudo, se desactiva y luego se vuelve a activar. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, una cosa que sí se ha visto es que la hipoxia intermitente aumenta el HBR hasta un 43%. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy constantemente, pero con periodos de descanso, o sea, hipoxia intermitente a la altura, voy a tener una mejor respuesta. Por eso los alpinistas, los jugadores, se aclimatan mejor a la altura cuando van varias veces. No una sola vez, sino varias veces. ¿Ya? Porque se ha visto que la hipoxia intermitente mejora la respuesta ventilatoria. Bueno, ahora, como dijimos que crónicamente la respuesta ventilatoria se ajusta, entonces hay evidencia de que los tibetanos tienen menor respuesta ventilatoria que la gente de las llanuras. O sea, una persona de la llanura tiene que tener una mayor respuesta ventilatoria que un tibetano, porque el tibetano ya está acostumbrado a la hipoxia, e inclusive se ha visto que los hombres andinos tienen aún una menor respuesta ventilatoria. Y tú dirás, qué bacán, profe, o sea, los andinos respiran poco a pesar que están a la altura, qué chévere. No es chévere, porque eso también lleva a cambio un mayor riesgo de hipoxia, y eso lleva a un riesgo mayor de hiperproducción de eritropoyetina, o sea, policitemia, y eso lleva a problema de viscosidad, a problema de cor pulmonar, o sea, no está bien no respirar bastante, así que se ha visto que los tibetanos parecen tener la respuesta ventilatoria más adaptada posible, ¿ya? Cuando una persona de llano sube a la altura, no altera su respuesta ventilatoria a la hipoxia que tenía en la costa, así viva muchos años en altura. Y de igual forma, los que viven en la altura, cuando bajan a la costa, no cambian su respuesta ventilatoria. O sea, parece que cada uno de nosotros desarrollamos en la etapa adulta una respuesta ventilatoria a la altura. Y eso depende de muchos factores, ¿ya? Muy bien. Ahora, cuando te preguntas, ¿los andinos que dijimos que tienen una menor respuesta ventilatoria, nacen con esa menor respuesta? No. Se ha visto que el aplanamiento de la respuesta ventilatoria en los andinos recién se alcanza en la adultez. O sea, de niños tienen una respuesta ventilatoria alta, lo pierden en la adultez y parece que es por mecanismos centrales y periféricos. Pero nuevamente les digo, los tibetanos, que también regulan su respuesta ventilatoria, no lo bajan tanto como los andinos y eso les permite tener un mayor o mejor performance a lo largo de su vida en la altura, ¿ya? Recuerden, por favor, que la respuesta ventilatoria a la hipoxia no se asocia al mal agudo de montaña. AMS, Acute Mountain Sickness. No se asocia al mal agudo de montaña, pero sí se asocia al edema agudo de pulmón, al HAPE, ¿correcto? Entonces, eso es importante. Acá les dejo en la figura, miren, los cambios en el edema, en la enfermedad de montaña aguda, AMS, y acá el cambio del HBR. Los puntos que estás viendo acá no tienen una correlación de Pearson significativa, no hay. Menos 0,54 quiere decir que ligeramente, a medida que hay menor respuesta ventilatoria, hay mayor gravedad del mal de altura agudo, pero 54% de asociación es débil. 54% de asociación es una asociación débil. Pero como es negativa, por lo menos sabemos de que a menor respuesta ventilatoria, mayor capacidad de enfermar mal agudo de montaña. Sin embargo, en el HAPE, High Altitude Pulmonar Edema, en el HAPE sí es más correlacionado. O sea, el RR está por encima de 75, ¿ya? Finalmente, para los que son alpinistas, no hay una asociación entre el HBR y el rendimiento físico en la altura. O sea, lo que se podría creer que una mejor respuesta ventilatoria te adapta para ser deportista, aparentemente la data ahí no es concluyente, ¿ya? Muy bien, entonces con eso hemos terminado la primera parte de respuesta respiratoria a la altura. La siguiente clase vamos a ver la respuesta al CO2.